Bien, pues como decía Alberto, el tema de esta conferencia de Ciencia para Todos es el problema de la G grande de Newton y medidas cuánticas para su posible solución. La palabra grande aquí está entre comillas, pues como fruto de un intercambio con Alberto respecto a si era apropiado llamarlo grande, ya que es la traducción literal del inglés, lo llaman Big G y Small G, entonces es la traducción literal porque ellos, una tradición coloquial, se refiere a la G mayúscula de Newton frente a la G pequeña o G minúscula que luego también aparecerá. Doy las gracias a la Real Academia de Ciencias por la invitación en este ciclo de Ciencia para Todos y, como ha dicho Alberto, pues unas cuantas transparencias del grupo de investigación y del consorcio. El índice de la presentación es el siguiente. Primero haré una pequeña introducción para motivar el problema de la G grande. Luego repasaré experimentos clásicos para la determinación de esta constante G de gravitación universal de Newton y hablaré posteriormente de experimentos cuánticos, por qué son interesantes y necesarios. De hecho, el plural aquí sobra porque hay solamente uno que sea competitivo respecto de los clásicos y analizaremos la comparación de estos dos tipos de experimentos, discutiéndolos y terminaré con unas conclusiones y perspectivas. Lo paradójico de la constante G de la gravitación de Newton es que, siendo la gravedad una de la fuerza que conocemos más de forma más natural, el hombre es la que ha tenido conciencia de esta fuerza de la gravedad primero que otras. Sin embargo, resulta que el conocimiento de esta constante G de gravitación universal, la G grande, su conocimiento, su precisión es muy mala. Tiene como 5 órdenes de magnitud, 4 o 5 órdenes de magnitud peores que constantes como la estructura electromagnética, fina electromagnética o la constante de Planck o otras similares. Entonces, esto es una cuestión un poco paradójica, siendo una de las fuerzas la fuerza más conocida, pero eso no significa que sea la mejor entendida. De hecho, realmente cuando uno piensa sobre la gravedad se da cuenta que a pesar de los grandísimos avances hay todavía muchos aspectos muy abiertos para y este es uno de ellos. Este es una puerta a ese tipo de conocimientos que nos falta sobre la gravedad clásica. La gravedad es una fuerza que es... el problema ¿por qué es tan difícil medir la G? Es una cosa, por dos razones muy sencillas. La primera razón es que la fuerza de la gravedad es muy pesada, es muy difícil de quitársela de encima. No es como la fuerza eléctrica, que uno puede apantallar la fuerza eléctrica porque tiene cargas eléctricas positivas y negativas y puede buscar situaciones de neutralidad y quitársela de encima. Con la fuerza de la gravedad no hay manera, todas las cargas son positivas y no hay manera de apagar la gravedad, o sea que siempre está ahí, siempre tiene todos los efectos de todos los cuerpos que le rodean cuando uno hace una medición. Y por otro lado, es una fuerza que es muy débil, o sea, es trillones y trillones y trillones de veces más débiles que la fuerza electromagnética. Entonces, por un lado es muy débil y por otro lado no se puede buscar situaciones donde se la pueda controlar tan bien como las fuerzas electromagnéticas y eso resulta en unas medidas bastante pobres de esta constante G, en ciertas circunstancias. Bien, la gravitación universal pues, juega un papel fundamental en cosmología, en astrofísica, y en muchas circunstancias uno puede hacer cálculos de tipo astronómico, cosmológico, etcétera, donde no se ven afectados por un valor de la G mayúscula muy preciso. Eso es porque en muchos cálculos uno toma referencias respecto de algo que toma como relativo y se pueden hacer cálculos de tal manera que el valor de la G no se puede esconder o se puede absorber en la masa que causa la fuente de campo gravitatorio. Además de la fuerza gravitatoria, de la ley universal de Newton, la G aparece en las ecuaciones de campo gravitatorio de Einstein. Aquí están unidades C igual a 1. Entonces,
es una constante que, a pesar de que podemos obviarla en el conocimiento preciso de ella en muchas circunstancias, sin embargo, el NIST, el Laboratorio de Medidas de Estados Unidos, que es posiblemente el mejor laboratorio de medidas de metrología del mundo, ha lanzado un proyecto para justamente tener en cuenta este problema de la G grande que voy a comentar ahora, y comenta áreas en las cuales medir la G con precisión puede ser importante. Una es la comprensión del efecto Casimir, otra es mejora de constantes de resorte que se utilizan para calibrar microscopía de fuerza atómica, otra es comprensión de fuerzas intermoleculares en el ADN, y desde un punto de vista más como físico teórico que soy, también sería muy interesante tener valores precisos de G si uno piensa que puede haber efectos cuánticos o teorías alternativas a las conocidas de gravedad. Si, por ejemplo, uno piensa que la gravedad es un fenómeno emergente, pues en algún momento uno tendrá que tener conocimiento preciso de cómo surge una constante G a partir de otra teoría supuestamente más primaria. O sea que hay razones, aunque uno se puede quitar la G de en medio en muchas circunstancias, también hay razones para medir la G con precisión. Y ahí, desde luego, hay una razón fundamental que es de metrología. Una de las cosas fundamentales que tiene que hacer uno en metrología es medir las constantes de la naturaleza lo mejor posible. No solamente las que he citado antes, de H, C, etcétera, sino también la G. Bien, pues paso al parte 2, paso a definir lo que es el problema, lo que se entiende el problema de la G grande, de acuerdo como está lanzado por esta iniciativa del NIST. Lo voy a dividir en dos problemas, el problema que voy a llamar PGG1 y PGG2. El problema de G grande 1 consiste en que los diferentes experimentos clásicos para la medida de G que se han hecho a lo largo de los últimos 30 años, resulta que no convergen a un valor fijo G después de muchos años de medidas independientes, y esa falta de convergencia no solamente es en el valor exacto de la magnitud de esta constante G, sino que teniendo en cuenta las dispersiones, los errores estadísticos, tampoco convergen. Y de hecho, el problema es bastante frustrante, porque se han lanzado experimentos con la idea de ser cada vez más precisos y más exactos, y cuando se hacen las mediciones se tabulan y resulta que no convergen. Entonces, esto es algo que ahora voy a mostrar con una gráfica. Esto es algo que ha llamado mucho la atención, porque todos los laboratorios de metrología que han hecho medidas no se ponen de acuerdo en tomar algo que sea razonablemente... Se hacen promedios, pero son promedios por promediar. Aquí tenemos una gráfica donde se ve a vista de pájaro este problema. En la izquierda tengo los grupos que han hecho medidas, y a la derecha el calendario desde el inicio de los 80 hasta 2014. Aquí abajo tengo el valor de G en estas unidades, y arriba esto es la dispersión del G respecto del valor recomendado por el CODATA, que es la referencia del año 2014, que es la referencia donde están las medidas de las constantes fundamentales. Y los colores no son lo suficientemente nítidos, pero esta línea sólida de aquí es el valor promediado de todos estos resultados, y esto es una zona gris que va desde aquí hasta aquí, todo es gris, lo que pasa es que no sale todo gris por un efecto de la lente. Esta es la dispersión obtenida mediante el promedio de todos estos valores. Entonces, es lo que comentaba aquí en la definición de este problema de la G grande 1, es que se ve que los resultados pasa el tiempo y no convergen. O sea, son dispersos, y además se lanzan con la expectativa de haber mejorado los aparatos respecto de versiones anteriores, y están que no convergen, ni siquiera teniendo en cuenta las medidas, los errores, las barras de error, los errores estadísticos. Entonces, lo que está haciendo el NIST es lanzar una iniciativa a nivel mundial para tratar de reproducir estos experimentos para tratar de ver qué es lo que está pasando. Ahora vamos a continuar hablando de esto. Aquí me gustaría llamar la atención algo que voy a hablar repetidamente a lo largo de la charla, y es este valor de aquí, del año 2014, del grupo, de Rossi y compañía. Este es un grupo en Florencia. Este es el valor cuántico. Esta es una medida utilizando métodos cuánticos de la constante G grande de la gravedad.
y es una medida que es competitiva, se ha aceptado, todos los demás son medidas clásicas y dentro de los institutos de metrología lo han aceptado porque lo consideran que es competitivo con estos otros, y es muy interesante que esté localizado aquí y que con la barra de error no llegue a tocar la zona de promedio con los resultados clásicos, de lo cual voy a hablar más adelante. Luego a vista de pájaro, en esta gráfica se ve la falta de convergencia con el tiempo de estos valores de G, teniendo en cuenta las precisiones. Esta es la misma gráfica, pero reseñando los artículos donde están publicados estos resultados. Y entonces el NIST, lo que llama la atención es que este desacuerdo en esa gráfica cuestiona nuestra capacidad de medir fuerzas pequeñas a escala de laboratorio. Y también plantea la cuestión de si la ley de fuerza newtoniana es una descripción completa de la gravedad a esas distancias. Y vamos a preguntarnos qué alternativas hay con este problema a este tipo de planteamientos. Lo que también advierte el NIST es que podría ser que en esa gráfica estuviéramos viendo algo, esa dispersión fuera algo que nos estuviera diciendo algo importante y a lo mejor no le estaríamos dando la importancia que tiene. Para conseguir mejorar, para conseguir convergencias mejores de esos resultados, uno tendría que medir fuerzas gravitatorias pues para masas del orden de una célula de glóbulo rojo con una precisión de una parte en 10 elevado a menos 5, una parte en 100.000. Eso todavía no lo hemos conseguido, o sea, medir ese tipo de masas con esa precisión todavía no lo hemos conseguido. Si lo consiguiéramos, podríamos mejorar esas gráficas y aún así estaríamos 3 órdenes de magnitud lejos de las precisiones típicas de la constante de Planck y otras similares. Es decir, que entonces se plantea la siguiente disyuntiva. ¿Qué pasa con esa falta de discrepancia? El problema de la G grande, ¿qué es lo que significa? ¿Significa que hay una física nueva? ¿Significa que a cortas distancias la ley de Newton habría que reconsiderarla de alguna manera? ¿O por el contrario, lo que sucede, y esto es de momento es la hipótesis más probable que se lanza, es que esas discrepancias pueden ser debidas a tipos de error, a errores sistemáticos que se están colando en el experimento y también teniendo en cuenta los errores estadísticos. Entonces aquí hay dos alternativas. Es posible que pueda haber física nueva, pero antes lo que hay que comprobar es lo más plausible, es que pueda haber errores sistemáticos que se están afectando a todas estas medidas a lo largo de los años y lo primero que hay que hacer es eliminarlos y luego ver si se puede tomar en consideración eso como un fenómeno nuevo o no. Tocar la ley de la gravedad de Newton es muy problemático. Se ha hecho a nivel cosmológico, cosmológico, y cuando tocas una cosa para arreglar un determinado fenómeno se te desajusta a otro y no es muy agradable. Esto sería intentar ver qué pasa a distancias pequeñas donde las fuerzas están débiles, que no hay mediciones de suficiente precisión de manera directa. Bien, eso es el problema de PG-G1, problema de la G grande 1. Y este es el que tradicionalmente se llama problema de la G grande. Lo que pasa es que a mí me parece importante ponerlo también al lado de otro problema de la G grande que llamo PG-G2, que consiste en una anomalía en la determinación experimental de la G grande y que se ve que varía cuasi periódicamente en el tiempo con un periodo que se puede calcular. Entonces lo que se ha hecho es, a lo largo de los años, en el calendario que tenemos aquí, se han ido poniendo esas medidas que he puesto anteriormente y otras, se han ido poniendo en este gráfico y se ha hecho un ajuste para ver cómo es la variación. Entonces, este valor verde es simplemente un promedio de los valores en rojo. Y se ve, o sea, los autores de esta publicación lo que hacen es lanzar la idea de que existe una oscilación de la determinación de la G grande que varía con el tiempo con un periodo de 5,9 años. Hacen notar que este valor de aquí, del año 95, es un valor que está comprobado que tenía un cierto
un cierto sesgo y realmente no hay que tenerlo en cuenta. O sea que quitando ese, prácticamente todos siguen ese ajuste sinusoidal con el periodo de 5,9 años, todos menos este. ¿Y este quién es? Este es el cuántico. Este es el valor cuántico de antes del 2014 medido por el grupo de Florencia y que voy a explicar más adelante. Y esto me parece algo muy interesante. Por eso me parece interesante llevar los dos problemas de la G grande a la par y no solamente el primero, que es lo que se denomina tradicionalmente como el problema de la Big G, de la G grande por el NIST. Bien, ¿qué posibles explicaciones puede haber aquí? Pues se han lanzado varias. Lo que se piensa es que este problema de la G grande 2, lo que se ha visto es que esta oscilación de 5,9 años coincide con la oscilación de la duración del día, terrestre. Cuando se observa los periodos de rotación terrestre y se compara con una referencia fija de los 86.400 segundos, pues se observan que hay variaciones, y esas variaciones resulta que son también tienen un periodo de 5,9 años. Entonces esa es una observación que hacen estos autores diciendo que curioso que las medidas de G tienen también esta variación. Si se toma en serio que esa correlación es cierta, el problema es tratar de explicarla cuantitativamente. Y la hipótesis que lanzan es que esto puede ser debido a corrientes cambiantes circulares dentro de la Tierra, que modifican la inercia rotacional de la Tierra, pueden afectar a la duración del día y podrían estar acompañadas de variaciones de la densidad y por tanto afectando a la medida de G. O sea que cualitativamente, pues esta es una explicación que puede encajar. El problema es que cuando se hacen números, esta posible explicación debida al cambio de la duración del día no puede explicar todas las variaciones que hay en este gráfico. Puede explicar una parte, pero no puede explicar toda. Cuantitativamente no es posible. Y de hecho, es muy curioso que este valor cuántico no siga esta ley sinusoidal. Podría ser que esta ley sinusoidal al final estuviera también llena de errores sistemáticos o algún tipo de fuente de error. O sea que el problema de la G grande 2, esta variación sinusoidal con el tiempo de la G grande, sigue también abierto, aunque se considera que está mejor entendido que el primero. Muy bien, entonces resumo esta parte de la conferencia con la primera gráfica del PGG1 y la segunda gráfica del PGG2 y hago llamar la atención que este valor cuántico del año 2014 que aparece aquí corresponde a este otro que aparece aquí. Bien, entonces para poder entender las fuentes de error supuestamente sistemático que pueden afectar a esta colección de mediciones, tanto clásicas como esta cuántica, pues lo que voy a hacer es repasar los fundamentos básicos que hay detrás de estas mediciones y cómo se hacen actualmente y compararlas para ver qué ventajas puede tener uno frente a otro y entonces ver la motivación para hacer experimentos cuánticos es justamente la pregunta, la disyuntiva que decía antes. Antes de tomarnos en serio estas variaciones como posible fuente de una nueva física, la que sea, habrá que estar seguros de que no hay errores sistemáticos, que son creíbles. Entonces, lo que hay que buscar cuando hay errores sistemáticos son medidas alternativas a las medidas estándar, a las medidas tradicionales. Las medidas clásicas tradicionales, la mayoría de ellas, más del 90%, se basan en lo que se conoce como la balanza de torsión. Mientras que la medida cuántica, esa que es competitiva, pero no está dentro del margen de promedio dado por el CODATA, esa medida cuántica se sale de los métodos tradicionales. Entonces, una motivación para hacer medidas cuánticas es porque puede ser una manera de salirse de todos los posibles errores sistemáticos que se ven afectados a los métodos clásicos. La mayoría, si no la casi totalidad, están basadas en los métodos de balanza de torsión. O sea que la motivación principal para hacer medidas cuánticas no es para probar una propiedad cuántica de la gravedad, sino buscar un método distinto y eliminar errores sistemáticos.
Bien, pues antes voy a comentar, antes de ver cómo son los métodos modernos de experimentos clásicos, pues voy a repasar un simple ejercicio de recordar lo que es los métodos de la balanza de torsión. Los métodos que aparecen en esa gráfica del PGG1, todos son variaciones modernas, más sofisticadas de este principio, de esta balanza de torsión que introdujo Cavendish, la balanza de torsión, apoyándose en una balanza del reverendo John Michell, que la heredó él y la perfeccionó tanto que la cambió por completo, porque se dio cuenta que si utilizaba la que tenía el reverendo Michell no podría, hizo un análisis fino de cuál era la magnitud del efecto que tenía que medir y se dio cuenta que esa balanza de John Michell, tal y como estaba, no podría medir lo que él quería medir. Esta es una imagen de ese principio de la balanza de torsión. Aquí tenemos dos masas pequeñas, dos masas prueba, que están unidas por una varilla de longitud L, que cuelga de un alambre, puede girar, y luego tenemos dos masas grandes, pesadas, fuente, y la atracción gravitatoria entre estas masas pequeñas y grande, pues se compensa con la fuerza del resorte del alambre. Aquí pongo valores valores originales que utilizó Cavendish en su experimento, y si uno tomara esos valores, pues le daría un valor de la constante G bastante bueno. O sea, una de las cosas del experimento de Cavendish es que hizo un análisis hizo un análisis de las posibles fuentes de error y fue muy cuidadoso. Ahora enseñaré cómo es la construcción de la balanza y cómo se preocupó por las cosas, y realmente fue un experimento muy admirable. Bien. Para comparar con los métodos cuánticos, voy a hacer un ejercicio sencillo de bachillerato, de primero de carrera a lo sumo, de cómo se mide la constante G mayúscula con este principio de la balanza de torsión. Entonces, lo que se parte es de una igualdad entre pares de fuerzas de torsión y gravitatorias, entre las masas pequeñas. Entonces, este es el ángulo de equilibrio de la varilla, y kappa es la constante de recuperación del muelle, y esto está igualado al par de las fuerzas gravitatorias, donde F sub G es la ley universal de gravitación. Por otro lado, para poder calcular G, aquí en esta ecuación necesitamos conocer previamente kappa, la constante de recuperación, y eso se hace midiendo un periodo de oscilación del péndulo de torsión, que es la raíz cuadrada de la inercia, el momento de inercia sobre kappa. El momento de inercia, suponiendo una situación ideal de masas puntuales, varilla de masa cero, masas puntuales también de la M y todo despreciable, algo ideal, pues es la suma de cada una de las masas puntuales y es esa expresión de ahí. Esto es ideal, pero Cavendish no era tonto, y las balanzas actuales, la gente no es tonta, sabe que esto no es así, y eso hay que corregirlo adecuadamente, pero a efectos de cuál es el principio de funcionamiento, pues lo vamos a hacer de manera sencilla. Sustituimos esta expresión de I en el periodo, y esto nos da kappa en función de ese periodo t, y sustituyendo en la igualdad de pares de fuerzas obtenemos G en función de los parámetros que se pueden medir en el experimento. Bien, una vez que tiene uno G, lo que puede hacer de manera sencilla es medir la densidad media de la Tierra. Eso lo hace uno pues pesando la bola pequeña en el sitio con gravedad local terrestre, aceleración de la gravedad G pequeña. Aquí están las dos G, la G grande como constante universal de la gravitación y la G pequeña como aceleración local de la gravedad. Y despejando la m de la masa de la Tierra nos da estos valores en función de la G pequeña, de la G grande y el radio en ese punto de la Tierra. Y si dividimos por el volumen de la Tierra, entendida como una esfera perfecta, que no es, pero por una primera aproximación, pues nos da esta expresión para la densidad media de la Tierra. O sea que podemos sacar la G y luego después la densidad media de la Tierra.
Este principio es lo que subyace a todas las balanzas de torsión sofisticadas que luego vamos a ver más adelante. Bien, pues la pregunta aquí ahora es, ¿qué midió Cavendish y por qué es importante? Porque no he dicho que Cavendish midiera G, he dicho que hizo un experimento y que el principio de la balanza de torsión es el que se utiliza ahora para la medida de la G mayúscula. Pero ¿qué midió Cavendish y por qué es importante? Pues lo voy a explicar ahora y me voy a referir a un trabajo que realizó el profesor Antonio Moreno de la Universidad Complutense, un estudio muy detallado sobre qué es lo que midió Cavendish, quién midió la G y dónde apareció la G, etc. Y entonces a lo que voy a hacer ahora es un comentario histórico, voy a hacer una desviación del problema de la G grande para entender un poco qué es lo que históricamente se midió y por qué es importante, porque es una cosa que es muy interesante. El experimento de Cavendish lo publicó en el año 1798 y este es el esquema que él hizo, esto es de su artículo, y aquí se ve lo importante, lo que hizo Cavendish fue medir, estimar las fuentes de error que podrían afectar a la medida de la gravedad entre la masa grande y la masa pequeña, que pudieran ser, por ejemplo, corrientes de aire, o variaciones de temperatura, o variaciones de presión, o variaciones de humedad. O sea, hizo un estudio muy minucioso y llegó a la conclusión que esto lo tenía que meter en una carcasa bien aislada, porque si no, no iba a haber nada. O sea, si el reverendo Mitchell hubiese hecho el experimento tal y como lo tenía diseñado, no hubiese medido lo que quería medir. Aquí tenemos una vela y aquí tenemos un catalejo para poder hacer las mediciones y poner los datos en la fórmula de equilibrio de las fuerzas. Este es un detalle más cercano de la balanza. Y esta es una reproducción de la balanza en el Museo de Ciencias de Londres, de la balanza de Cavendish. Bien, pues Cavendish no midió G. Y la razón es porque G no existía. En 1798 G no estaba en los papeles, no estaba en los artículos. Newton introdujo la ley de la gravitación universal, por supuesto, pero lo puso como una fórmula de proporcionalidad. No escribió la G nunca, Newton. ¿Y por qué es esto importante? Ya hemos visto que una vez conseguida la G se puede sacar la densidad y viceversa, pero lo que hay detrás de aquí, la observación importante es que cuando uno pone la G, lo que está poniendo es un sistema de unidades. Y en época de Newton, el sistema actual de unidades no estaba en uso, no estaba definido. Y eso es muy importante. En la física, el sistema de unidades es una de las cosas más importantes que hay, de las cosas que definen a un físico. El sistema de unidades proviene de los físicos y matemáticos franceses en el siglo XIX. Y el primero que introdujo la idea de un sistema de unidades es Fourier en el 1822 en su teoría analítica del calor, donde él no introduce la G, él estaba interesado en ecuaciones diferenciales, en particular del calor, y lo que se dio cuenta es que, bueno, si yo quiero mantener una igualdad para resolver ecuaciones, necesito poner las constantes adecuadas para que tenga una igualdad dimensional entre los dos miembros de la ecuación. Entonces, a partir de Fourier se empieza a lanzar por los físicos franceses la idea de que es necesario tener un sistema de unidades. Bien, pero entonces la pregunta en este desvío histórico y comentario histórico que estoy haciendo, la pregunta es ¿quién introdujo la G entonces, la G mayúscula? Pues Newton no, ni Mitchell, ni Cavendish. Siguiendo el trabajo del profesor Moreno, la primera vez que aparece una ecuación, o sea, no igualdad, una ecuación de la gravitación universal es en la cuarta edición del curso elemental de física 1844 de Nicolas Dehaene. Y como él mismo apunta, no es la primera vez que debe haber aparecido esa igualdad, porque una traducción española del año 41 de la segunda edición ya introduce esa ecuación, la ecuación de la gravitación, con una igualdad, lo introduce el profesor Venancio González Valledor, que era catedrático de física de los estudios de San Isidro en Madrid. Pero, aunque él introduce una igualdad, aquí no aparece la constante G
tal y no como la conocemos hoy en día, como la G mayúscula, sino que lo llama F pequeña. Y muy importante, no le da ningún valor numérico. Pone una igualdad, porque sabe que tiene que haber unidades apropiadas, pero no le da un valor numérico. Y, a modo de anécdota, no utiliza la G grande. Bien, pues el valor numérico de esa F pequeña aparece más tarde, en el año 1873, en un trabajo de Alfred Corny y Beige, donde determinan, dice, una determinación nueva de la constante de atracción y de la densidad media de la Tierra. Y ellos miden las dos cosas, miden directamente la G, que no la llaman G, que la llaman F, y esta es la primera medida directa de la G, de acuerdo con el estudio realizado por el profesor Moreno. No tengo fotografía de Baille porque no la he encontrado. Cornu es muy conocido, es muy importante, un físico francés muy importante, y además fue el director de la tesis doctoral de Michelson. Bien, entonces ya sabemos quién mide la G con valor numérico, puesto que Cavendish lo que midió no fue la G directamente. Pero seguían utilizando la F, y ya puestos, ya en este desvío histórico que estoy haciendo, pues ya vamos a seguir tirando del hilo y a ver quién diablos introdujo el símbolo G. Bueno, pues en ese trabajo resulta que un sitio donde aparece explícitamente es un trabajo de Poynting en el año 1892. Ahí en ese trabajo aparece la fórmula de la gravitación universal con la G mayúscula y el valor numérico de la G. Pero el mismo Poynting en su trabajo menciona que en otros trabajos debe aparecer ya la G mayúscula anteriormente al 1892. Dicho sea de paso, Poynting también hizo un experimento aquí esta es una placa en la Universidad de Birmingham donde él estuvo, y en 1890 también midió, con una balanza, también midió la G y la densidad media de la Tierra. Y en estos últimos días, tirando del hilo de estas referencias que están aquí citadas, pues hablando con Alberto Galindo, ha estado mirando dónde podía estar el origen de esta G mayúscula, tirando de estas referencias que hay aquí, y aquí se menciona a dos, y concretamente en una de Koenig y Richard, en la revista Nature, en el año 85, ahí aparece, pero incluso ha encontrado otra referencia anterior, que es esta, de Koenig y Richard, no del año 85, sino del año 84, que está en alemán, y en una de las páginas interiores, aquí está subrayado la G mayúscula como constante de la gravitación. O sea que con esto termino este paseo, y lo que vuelvo ahora es a la pregunta: ¿qué midió Cavendish y por qué es importante? Es importante, y no es una anécdota, porque lo que hizo Cavendish es midió la densidad media de la Tierra. O sea, no midió G porque G no estaba en las fórmulas, y él lo que le interesaba era pesar la Tierra. Eso es el título de su trabajo. Y pesó la Tierra con esa balanza y le dio un resultado de 5,48 veces la densidad del agua, que está muy bien. ¿Y por qué quería pesar? ¿Por qué quería sacar la densidad media de la Tierra? Porque su interés era un interés geológico, no era un interés de medir G mayúscula. Lo que quería era quería resolver dudas sobre la composición y forma de la Tierra, comparada con los minerales que había. O sea, era un interés más bien geológico, de diversas corrientes de pensamiento sobre los aspectos geológicos de la Tierra. Y es importante, entonces, la distinción entre medir la G y medir la densidad media de la Tierra, porque justamente la diferencia que hay entre ellas es el sistema de unidades, que es algo muy valioso y muy importante. Y Cavendish lo que quería era medir la densidad de la Tierra, porque John Michell también lo quería medir. Y no solamente quería medir la densidad de la Tierra, media de la Tierra, sino que también quería medir pesar la luz. John Michell lo que quería también era pesar la Tierra y pesar la luz. Lo que hacía John Michell es pensar en una
estrella que tuviera una masa suficientemente grande como para que la luz no pudiera escapar. Y la manera de pensar de esa manera era porque seguía a Newton en la teoría corpuscular de la luz y se planteaba un problema de ese tipo para conseguir lo que él llamaba estrellas oscuras. Y esas estrellas oscuras no es ni más ni menos que el concepto de agujero negro. Y esto lo hemos visto también en algunas de las conferencias que ha dado Alberto Galindo en el centenario de la relatividad general y sobre agujeros negros. O sea que la idea del agujero negro no es de 1970 y alrededor, sino ya en el siglo XVIII el reverendo Mitchell lo tenía presente. Bien, este comentario histórico está basado en este trabajo de Antonio Moreno, que está presente en la sala, y a su vez es parte de un libro de bachillerato, de física de bachillerato de segundo, de Galindo, Moreno, Benedí y Varela, donde ya mencionan este tipo de anacronismo histórico. Me he ocupado de hacer un rastreo en Wikipedia a ver si en la historia de cómo se midió G y quién lo midió, a ver si aparece reflejado este tipo de resultados, y en ningún momento aparece atribuyen a Cavendish la medida de G, y no aparece, y de hecho no aparece Cornu por ningún lado, ni Beige, y en la entrada de Cornu no aparece que midiera la G en ese trabajo que he comentado anteriormente. Y de paso tampoco dice Wikipedia quién introdujo el símbolo G ni cuándo. Y esto, bueno, es algo que realmente desde el punto de vista histórico y conceptual pues debería ser corregido. No solamente la Wikipedia, que es una excelente enciclopedia, sino que si uno va a la página del NIST sobre el problema de la Big G, el desafío de medir la Big G, en ningún sitio siempre aparece que Cavendish midió la G, y no aparece Cornu, ni la distinción, ni ninguno de estos hechos que he comentado anteriormente. O sea que realmente es una deficiencia que está dispersa por todos los lados. Muy bien, pues con eso termino esta desviación, este comentario histórico ya que estamos hablando del problema de la G grande, pues un poco de historia de dónde viene la G grande y qué es lo que se midió y cómo se midió. Y retomando el problema de la G grande 1, pues lo que decía anteriormente es que la mayor parte de las mediciones clásicas, de los experimentos clásicos para medir la G de Newton, son de tipo balanza de torsión, quitando uno del año 2010 de Parkes y Fowler, que utilizan dos péndulos que no se ven muy bien, con 4 masas puestas de distinta manera, también lo han utilizado, y este experimento de Parkes y Fowler en el año 2010 está aquí, este de aquí. Está muy alejado de la media, pero con una precisión supuestamente muy buena. Las balanzas de torsión actuales, modernas, son el mismo principio de la de Cavendish, pero súper sofisticadas, porque tienen que tener en cuenta toda la fuente posible de errores, y ya les dije anteriormente que la gravedad no se puede desenchufar, no se puede apagar, es muy pesada. Entonces aquí tienen un ejemplo de la balanza que han utilizado y que están mejorando ahora en el NIST. Es una balanza que en vez de tener 2 masas de prueba, como en la de torsión de Cavendish original, tiene 4, esos 4 cilindros, y luego hay otras 4 masas más grandes que no están presentes y están por fuera. Esto está montado en una plataforma que también puede rotar. Luego al final los principios son los mismos, lo que pasa es que lo que tiene uno que hacer es tener en cuenta todos los posibles orígenes de error, de posibles variaciones de temperatura, presión, etc. Y no solamente eso, sino tener en cuenta que todos estos objetos tienen dimensiones, no son puntuales, y hay que saber muy bien dónde están. Entonces, estas balanzas ahora van acompañadas de una máquina que se llama máquina de medición de coordenadas para saber de manera súper precisa qué masas y las masas dónde están posicionadas y medir todos los parámetros que entran en las ecuaciones de manera lo más precisa posible. Aquí se ve la entrega de esta máquina de medición de coordenadas en el NIST, y lo están metiendo por estos
estas claraboyas para bajarlo 12 metros bajo tierra y buscar condiciones de suficiente estabilidad. Versiones de estas ya se han utilizado y a pesar de eso, el problema de la discrepancia, de la falta de convergencia, persiste. Bien, entonces esa es la situación respecto a los experimentos clásicos, que por muy sofisticados que se han ido volviendo y cada vez más sofisticados, sin embargo, la convergencia no mejora, ni siquiera teniendo en cuenta las barras de error. Entonces está más que justificado buscar métodos alternativos a los métodos de la balanza de torsión para medir esta constante G grande, y en particular los métodos cuánticos tienen la propiedad de que tienen unos fundamentos distintos a los que utilizan las balanzas de torsión. Lo que ha hecho el NIST está tan desesperado que lo que ha hecho es, en esta iniciativa que ha lanzado el desafío de la gran G, lo que está haciendo es, propone que los equipos se intercambien. Es decir, que el equipo que él ha utilizado en su laboratorio se intercambie con otro laboratorio de metrología, que los intercambien para repetir las medidas y ver si sus laboratorios o sus equipos experimentales están cometiendo algún error sistemático. O sea, están tan desesperados que están dispuestos a, por un lado, mejorar sus equipos clásicos y, por otro lado, intercambiarlos entre laboratorios para que se repitan de manera independiente las medidas. Y en esta situación, entra en juego un experimento cuántico que tiene una naturaleza distinta. Y se sale del paradigma dominante que ha habido hasta ahora. O sea que la motivación de hacer un experimento cuántico es buscar una alternativa distinta a la balanza de torsión. Bien, pues este es un experimento de el grupo liderado por Giuliano Tino, el profesor Giuliano Tino de Florencia, la Universidad de Florencia. Y es un experimento que se basa en un laboratorio, tiene un tubo vertical, donde se voltean átomos ultrafríos y se utiliza interferometría atómica de esos átomos ultrafríos para hacer una medida de la gravedad, de la aceleración de la gravedad local en este laboratorio, utilizando interferometría atómica. De esta manera es un método que es completamente distinto a los utilizados en la balanza de torsión. Los átomos fríos que se utilizan son de rubidio, 87, y luego, una vez que se calcula con esta interferometría atómica el valor local de la gravedad, lo que se hace es medir la G mediante una masa de referencia de unos 516 kilogramos, y se obtiene una incertidumbre relativa de 0.015%, que es el que aparece en esos gráficos que he puesto anteriormente. El método de los átomos fríos en gravedad, pues es voltear estos átomos arriba y abajo, y utilizando unos láseres provocar unas transiciones tales que haya dos tipos de poblaciones en los átomos fríos que interfieran, y lo que se está generando es un interferómetro vertical que tiene en cuenta las diferencias de altura entre dos poblaciones de átomos de rubidio ultrafríos, típicamente en el microkelvin. En ese sentido, pues está inspirado en el experimento de Galileo, y no en vano en Florencia existe el Instituto Galileo Galilei, y también en los experimentos pensados de Einstein y sus ascensores. Entonces, lo que voy a hacer ahora es describir con un cierto detalle, no del todo, pero con un cierto detalle, qué es lo que hay dentro de esta medición cuántica. Bien, pues el método de los átomos fríos, ultrafríos en gravedad consta de dos pasos. El primer paso es una medida de la constante G pequeña, la aceleración local de la gravedad, y el segundo es la medida de la constante G grande. Entonces, esta manera de proceder ya nos indica algo interesante e importante, y es que este método cuántico es un método indirecto de sacar la G grande. Indirecto. Bien, pues el primer paso, lo que uno hace es prepara una nube de átomos en dos estados cuánticos A y B. Parte de átomos de rubidio en un estado fundamental de tipo A,
que va a ser un estado con números cuánticos de estructura hiperfina f igual a 1 y m sub f igual a 0, y con un cierto momento p. Entonces, con un pulso de láser de un cierto tipo, que ahora explicaré, lo que se llama un pulso Raman, lo que hace es generar dos poblaciones con igual probabilidad, 50%. La población A tiene estos números cuánticos y la población B tiene el número cuántico 2, y además esto es un proceso inelástico donde la diferencia de frecuencia entre los dos fotones de tipo Raman que inducen esta superposición pues son estos 6,8 GHz, y además lo que sucede es que la población de tipo B está dotada de un momento lineal adicional, una cantidad de movimiento h barra k, donde k está dada por la diferencia de momentos de los dos fotones de tipo Raman que se utilizan para inducir estas dos superposiciones y generar un interferómetro en la vertical donde se voltean átomos de rubidio. Entonces, la interferencia que sucede ahí es, en esa vertical, y ahora explicaré un poquito más en detalle, lo que da lugar es que vamos a tener que medir una fase entre dos poblaciones, una población de átomos, la A, que tiene menor velocidad, sube una altura menor que la población de tipo B, que tiene más velocidad, y cuando sube y baja, es volteada en esta vertical, en el contenedor, lo que sucede es que interfieren en esa vertical, y al final esa interferencia lo que se va a medir es una fase, una diferencia de camino entre las dos poblaciones, una sube más y otra sube menos. Esa diferencia da lugar a una diferencia de altura que se va a traducir en una diferencia de fases en los estados y una diferencia de gravedad. Eso va a permitir una diferencia de altura que va a permitir medir la gravedad local G pequeña. Entonces, la fase que se mide en el interferómetro, la fase cuántica, está dada por la diferencia de momentos entre las poblaciones al subir y bajar, y la diferencia de alturas de esas poblaciones dividido por h barra. Este es el esquema un esquema de subir y bajar estas dos poblaciones, y ahí están interfiriendo. Ahora lo explicaré un poquito más en detalle, y lo que se hace es medir la probabilidad de encontrar las poblaciones de tipo B respecto de la tipo A, y eso, un cálculo sencillo, pues es igual a 1 medio de 1 menos coseno de phi, donde phi es este desfasaje cuántico que hay aquí, delta de P vale 2K, delta de Z viene dado por 1 medio de GT cuadrado, y dividido por h barra, que no está aquí, pues el 2 con el 2 se va y queda GT cuadrado, así que midiendo phi con el interferómetro y calculando, sabiendo K y T cuadrado, pues despejamos G pequeña, que es lo que se propone en el paso 1 de este experimento. ¿Cómo son los pulsos láseres que se utilizan para provocar estas dos poblaciones en la vertical? ¿Qué tipo de interferometría se está haciendo en la vertical? Pues lo que se hace son pulsos Raman con dos fotones. Hay un pumping de fotones. Estos dos niveles f igual a 1 y f igual a 2, están muy cercanos, y en vez de hacer una transición directa entre ellos de tipo Rayleigh, lo que se hace es una transición indirecta, porque puede suceder que estos estén muy cercanos y no tenga uno un láser para pasar de aquí a aquí de manera directa. Entonces se hace de manera indirecta, se coge un nivel virtual más arriba en el espectro, se bombea con un láser y luego decae otro fotón aquí, y entonces se puede poblar la de abajo y la de arriba en una superposición de A más B, como ponía antes, con un pulso láser adecuado, como voy a comentar a continuación, pero de manera indirecta. Bien, entonces, esos pulsos Raman, la manera de provocar la interferometría en la vertical consiste en hacer primero un pulso Raman, un pulso Raman de duración pi medios, de omega t igual a pi medios, luego un pulso de pi y luego de nuevo un pulso de pi medios. Si uno hace eso en la vertical, lo que sucede es que está provocando un interferómetro de tipo gravitatorio en la vertical, que es equivalente a un interferómetro óptico de toda la vida, de los interferómetros de tipo Mach-Zehnder, en el cual este rayo que entra corresponde al estado A, aquí, inicial, en el ground state, y esta superposición de A más B se consigue con el pulso pi medios. Eso hace que ese pulso pi medios es equivalente, ese pulso pi medios que se hace en el laboratorio vertical con los láseres en la vertical, lo que hace es equivalente a tener un divisor de haz. De tal manera que si lo que entra es un estado A, lo que sale es un estado A, pero también superpuesto con un estado B. El A es horizontal y el B es vertical.
Luego, a continuación, se hace un pulso de duración pi, y entonces eso es equivalente a poner dos espejos, porque lo que se hace, este pulso lo que hace es intercambiar la población del estado A con la del estado B. Es decir, que aquí, si este es vertical, cambia a horizontal, y si este es horizontal, cambia a vertical. Y finalmente se vuelve a hacer un pulso Raman de duración pi medios para recombinar todo en este divisor de haz y pasarlo a los detectores. Entonces, estos pulsos de haces de tipo Raman y asociadas a estas poblaciones de estados que están en la vertical, arriba y abajo, volteándose, lo que hacen al final del día es crear este interferómetro atómico, y lo que se está midiendo, la fase, el desfasaje que hay entre estos dos caminos, lo que está midiendo, lo que está sondeando, probando, es la aceleración de la gravedad local g pequeña. Bien, ese es el paso 1. El paso 2 es, conocida la g pequeña, podemos medir el valor de la g grande tradicionalmente, metiendo una masa de referencia m grande, que en este caso es un bloque de tungsteno de 516 kilos. El tungsteno tiene una densidad muy grande y eso es muy bueno para evitar efectos gravitatorios de la Tierra, y lo que se hace es medir, con este método anterior se hace dos medidas en presencia de la masa m, una por encima del interferómetro, y se mide de nuevo la aceleración de la gravedad de tipo A subiendo por encima la masa m, y otra vez poniendo la masa m en ese interferómetro pero por debajo. Entonces, con esas dos medidas, como ya sabemos medir en ausencia de masa, metemos esa masa de referencia, y al hacer estas dos medidas de gravedad local diferencial, al restarlas obtenemos la g mayúscula en función de esta diferencia de gravedades locales y los parámetros z y m conocidos. Y de esta manera tenemos una determinación, utilizando técnicas cuánticas, de la g mayúscula. Bien, ¿qué resultados se obtiene y qué análisis podemos hacer? Bien, el método de los átomos fríos en gravedad, descrito anteriormente, tiene dos aspectos importantes en los que está simplificado. Igual que he hecho un análisis simplificado de la balanza de torsión, y las balanzas de torsión reales tienen una sofisticación mucho más grande, pues también el experimento real tiene complicaciones teóricas y experimentales. La teórica es que, en el aspecto teórico, en el cálculo anterior que he hecho, he supuesto que la masa m es puntual, y eso no es cierto. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y además también he supuesto que la g pequeña, la aceleración de la gravedad g local, he supuesto que se hace en un punto, pero eso no es cierto, porque es una trayectoria vertical. Entonces hay que tener en cuenta esa variación con la altura. Bien, eso se puede hacer, eso es una cosa que se puede hacer los cálculos, se puede controlar, y esto es lo que hacen los miembros del equipo italiano de Florencia, y esto se puede tener en cuenta. Ahora veremos cómo tiene una tabla de todas las posibles fuentes de error y cómo corregir estas cosas. Entonces, un aspecto teórico, simplemente porque el análisis anterior, para hacerlo más simple, pues es un análisis ideal. Pero también hay un aspecto experimental importante, y es que g pequeña cambia con el tiempo. La g pequeña medida cambia con el tiempo debido a fuerzas de marea producidas por el Sol, la Luna, a variaciones de presión en el aire o a movimientos de masas en las cercanías del experimento, también como los experimentos de la balanza de torsión. Estos experimentos cuánticos también se verían beneficiados por tener una máquina de estas de coordenadas, de medida de coordenadas, pero no la tienen, simplemente están utilizándolo de una manera más sencilla. Entonces, para evitar estos problemas de tipo teórico y experimental, lo que hacen es, el experimento real es todavía un poco más complicado. Lo que hacen es, en vez de utilizar un solo interferómetro, utilizan dos. Y en vez de utilizar una sola masa m grande de referencia, utilizan dos también. O sea, duplican el experimento con el fin de buscar configuraciones en las cuales estos efectos de variaciones de g pequeña con el espacio y con el tiempo sean cancelados. Y eso lo consiguen. Este es el dispositivo vertical. Aquí está uno de los láseres. Aquí hay un espejo para dar como obtener otro láser contrapropagante. Y entonces lo que hacen es, duplican los interferómetros y hacen medidas, una vez con las medidas de las masas de referencia entre medias de los dos interferómetros,
y otras veces por fuera, unas veces por dentro de los interferómetros y otras veces por fuera. Y al hacer esas medidas, teniendo en cuenta estas configuraciones, pueden mitigar estos efectos de variación de G pequeña con la posición y con el tiempo. O sea que realmente el experimento se va complicando, pero lo pueden controlar. Una vez que ya tienen todo esto, llegan a la conclusión de que ya pueden medir y hacen medidas. Estas son figuras de Lissajous para sacar estos desfasajes cuánticos que están midiendo, sacan esos desfasajes cuánticos. Cada punto de aquí es el resultado de 100 medidas y hacer estadísticas con 100 medidas. Y este experimento se llevó a cabo en una semana y tomando datos durante 100 horas. Lo hicieron en julio del 2013 y lo publicaron en el 2014. Aquí hay una tabla de efectos nocivos que pueden tener, que hay que tener en cuenta para fuentes de error sistemático y tenerlas en cuenta y dar una estimación de los errores estadísticos y errores sistemáticos. O sea, que hacen un estudio muy detallado. O sea, esto cuando uno se mete dentro del experimento se da cuenta que es como las balanzas de torsión sofisticadas actuales han tenido que tener en cuenta. Bueno, esto ya lo hizo Cavendish, de una manera más. O sea, ya se preguntó el hombre que había que tener en cuenta, había que aislar muy bien el experimento para poder hacer alguna medida que fuera con sentido. Y el resultado de este experimento cuántico pues es este valor de G, con esta precisión y con una incertidumbre relativa del 0,015%, que corresponde a este valor de aquí. Está el valor, la exactitud, y la dispersión, el error estadístico, es esta barra de error. Y el NIST y los laboratorios clásicos lo consideran competitivo y está puesto ahí como un elemento más para tratar de resolver el problema de la G grande de Newton. Comparando los métodos clásicos con este método cuántico, pues hay ventajas y hay inconvenientes. La ventaja del método cuántico de átomos fríos en gravedad es que los átomos fríos no están pegados a un dispositivo, como en la balanza de torsión las masas prueba están pegadas a una varilla, y estar pegada a una varilla da lugar a muchas fuerzas dispersivas, hay muchos efectos que se cuelan ahí, y es una de las cosas que vuelve loco a los de los métodos clásicos de las balanzas de torsión, y tienen que tener en cuenta pues estas máquinas de coordenadas y todo un aparataje. Aquí el hecho de que estos átomos estén volteándose arriba y abajo y no tengan que estar en contacto con estos dispositivos de masas, pues es algo positivo. Luego eso tiene otros inconvenientes, pero se pueden medir y tener en cuenta, pero es una de las cosas que consideran que es ventajoso. Pero también tiene desventajas, porque lo bueno de la balanza de torsión es que uno está haciendo medidas en una dirección perpendicular a la vertical, con lo cual, eso es sabido del péndulo de torsión, ¿no? El efecto de la gravedad terrestre está más controlado, mientras que en el caso cuántico tenemos que voltear, porque tenemos que medir G pequeña primero, y al voltear, pues uno tiene que tener en cuenta que la G la está midiendo en una trayectoria, no la está midiendo tanto en un punto como en el caso clásico. O sea que realmente, no se trata de vender el método cuántico como más ventajoso que el método clásico, porque todavía no lo sabemos, pero sí que es un método alternativo. Y cuando uno quiere eliminar posibles errores sistemáticos, antes de tomarse en serio lo que puede haber detrás de esta falta de convergencia en la G grande, pues tiene que buscar métodos alternativos. Y lo malo de los métodos clásicos es que todos son de tipo balanza de torsión. Entonces esta es la jugada del método cuántico. Es más importante por ser alternativo que por ser cuántico. Pero puestos a pedir, podríamos pedir que tuviéramos un método que tuviera las dos ventajas. Un método que tuviera la ventaja, ¿por qué no medir G directamente y cuánticamente? ¿No? Para tener las dos ventajas, para que ganarse las dos maneras ventajosas que tienen los métodos clásicos y los métodos cuánticos. Ya, pero hay un pequeño detalle, es que si uno trata de medir G directamente y cuánticamente, bueno, eso en la práctica sería
una señal de efectos cuánticos en la gravedad. Porque si uno quiere medir directamente y cuánticamente, pues estás suponiendo que estás... O sea, que esto no es trivial. No es trivial. Bien, concluyendo. Esta es la gráfica del problema de la G grande 1, esta es el problema de la G grande 2, este es el valor cuántico. Es muy interesante que el valor cuántico no sigue la ley sinusoidal. Y la pregunta es, ¿qué debería hacer uno en esta situación? Bueno, pues en mi opinión lo que uno debería hacer es tratar de hacer más experimentos de tipo cuántico, igual que se han hecho en otros laboratorios, igual que se han hecho con los experimentos clásicos, y ver si los experimentos cuánticos convergen a esta zona, en este valor exacto, y se reduce la precisión, se reduce el error estadístico. Si eso es así, pues entonces tendríamos que decir que hay algunos efectos sistemáticos, algunos errores sistemáticos en los métodos clásicos que por alguna razón los métodos cuánticos lo eliminarían. O sea que lo que habría que hacer, y no es caro, es hacer más experimentos de tipo cuántico en otros laboratorios para ver si este valor que hay aquí es fiable y para ver si se puede reducir la precisión. En los autores del trabajo, los italianos, dicen que su experimento tiene margen de mejora. Tiene margen de mejora y de hecho a nivel de la precisión, en 6 años han conseguido reducir el error estadístico un factor 10. O sea que estos vienen ya de reducir. Y una observación interesante es que uno puede mejorar el error estadístico utilizando técnicas de metrología cuántica. Y eso es una de las cosas que estamos pensando en nuestro grupo de investigación en la Complutense. Si uno hace metrología cuántica, en vez de metrología clásica, en vez de repetir el experimento n veces, como decía antes, con esas 100 veces que se repite, y la fase que se está midiendo, esa fase cuántica, la dispersión estadística va como 1 partido por raíz de n, si las sondas que se utilizan, en vez de ser clásicas, son estados cuánticos con entrelazamiento, fíjense que el experimento cuántico de los italianos no utiliza entrelazamiento, solamente coherencia. Pues entonces con entrelazamiento se puede demostrar lo que se llama el límite de Heisenberg, esa dispersión estadística va como 1 partido por n, no raíz de n. Eso significa una ganancia cuadrática, y eso significaría que podríamos reducir mucho esas barras de error. Y eso en conjunción con repetir este experimento en otros laboratorios nos podría dar una respuesta de si esto es fiable esta zona frente a estas otras zonas que salen de una dispersión muy grande de los resultados clásicos. Decir de paso que estas técnicas de metrología cuántica se piensan aplicar también en el laboratorio LIGO de medida de detección de ondas gravitacionales, aunque todavía no está implementado, pero como son de una precisión tan grande, para poder avanzar, pues se piensa en utilizar estas técnicas de metrología cuántica. Así que para concluir, y ahora de verdad, lo que hago es comentar la medida de la G grande en el contexto del Sistema Internacional de Unidades, que este año 2018 se va a cambiar y se pondrá en funcionamiento el año siguiente, 2019. La modificación del sistema de unidades que se ha propuesto es pues un poco realizar el sueño del físico. El sueño del físico es que las unidades fundamentales de la física estén ligadas a las constantes fundamentales de la naturaleza. Aquí están unidades de metro, amperio, Kelvin, etcétera, y por fuera están constantes fundamentales de la naturaleza, de las cuales, si están bien medidas, pues entonces se pueden utilizar para redefinir esas constantes, tomándolas estas como valores exactos si están suficientemente bien medidos con precisión. Y lo curioso es que aquí no aparece la G grande, porque no cumple esa condición. Para poder estar ahí, para poder ser utilizada como una medida de una unidad, tendría que ser medida con una precisión muy grande, y no la tenemos. Y ya para terminar, una ironía
del destino es que la constante que se va a utilizar para medir el kilo, para definir el kilo, es h barra, es h, la constante de Planck. Se van a utilizar experimentos cuánticos, dos de ellos, combinados dos, del efecto Hall y el efecto Josephson, para definir la unidad de masa, pero con la constante de Planck, h, no con la g. Eso es una ironía del destino, y con esto, por el momento, eso es todo, y le doy las gracias por la atención.